Bueno, regresamos Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo en esta conversación. Bueno, retomando el hilo, Lorenzo, de lo que dices y solo para agregar un elemento a lo que ya comentó Sergio Aguayo sobre el dirigente del Partido Acción Nacional y el tema del Universal. Bueno, simplemente decir que hoy el diario El Universal titula su nota diciendo: se beneficia a Naya con terrenos expropiados. El líder del PAN y su familia adquirieron propiedad en tierras enajenadas en administración de Garrido Patrón, y que en 2014, dice, construyó nave industrial y 2 años después vendió la propiedad en 53.765.031 pesos. Es lo que en su sumario destaca este diario mexicano, que bueno, pues ahora con motivo de los tweets que mencionó Sergio Aguayo, podría ser demandado según presenta su postura el presidente del Partido Acción Nacional. Bueno, es otro elemento, Lorenzo, de lo que estábamos aquí analizando con varios ángulos de lo que ha pasado en los últimos días. Interesante tu experiencia con la encuesta de Morena, un testimonio de primera mano sobre cómo se levantó, no sabemos cómo se procesó, pero cómo se levantó la encuesta de Morena. Bueno, retomamos el hilo, Lorenzo, contigo, si te parece. Cierro eso, se levantó muy bien. Mira, traían sus cartulinas enmicadas y decían: a ver, estos son los candidatos, estos son los problemas, estas son las respuestas. No las aceptaban en el sentido que uno elaborara la que uno quisiera, le daban a uno a elegir, como son muchas encuestas, te ponen un universo relativamente sensible, sensato, de bueno, estas pueden ser, y ya tú eliges una. Pero bueno, dejemos eso. Yo personalmente puedo decir que la encuesta me pareció mejor que la que yo hice en Chicago, eh, porque yo como encuestador soy muy malo, pero me di cuenta de lo difícil que es hacer una encuesta, de cómo puede uno inducir preguntas, inducir respuestas con las preguntas. En lo de los 25.000 millones, lo que se dice es: está en la ley y es para que no haya dinero privado. Bueno, si así fuera la cosa, de todas maneras es mucho dinero, pero es falso. Sí hay dinero privado y el INE sabe que hubo ese dinero y esos recursos, nada más viendo lo que pasó en el Estado de México. Así que, ¿con qué cara dicen que se necesita ese dinero para llevar bien la elección del año entrante, cuando ya la hicieron muy mal en el Estado de México y que favoreció al gobierno? Y de eso no hay ninguna duda. Pasemos luego a lo de Anaya. Yo, en fin, ese partido político, el PAN, entiendo por qué nació, muy respetable, su posición de derecha. En este caso, em, el punto que dice Anaya, que por qué lo están atacando, es un punto bien importante, Carmen, porque se quiere poner al actual procurador como el siguiente y por más de 6 años, cuando ya Peña Nieto haya dejado la presidencia. Es el regalo envenenado que le quiere dejar Peña Nieto, el PRI y el Verde, a quien llegue después. El actual procurador, bueno, ya se metió de lleno al caso de su compañero y colega en la campaña presidencial de 2012, Emilio Lozoya, cuando otras partes de América Latina ya tienen muy adelantado el proceso. Aquí este personaje no ha hecho todavía nada. ¿Dónde están lo de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa? Dejarnos a alguien que fue parte central de la campaña de Peña Nieto, que es priista 100%, como fiscal a la siguiente administración. Bueno, al general Cárdenas le dejaron muchos encarguitos de calles y él se fue deshaciendo de ellos. Yo creo que habrá manera de destrabar esto, pero va a ser muy difícil si dejan a Cervantes. Habiendo miles de mexicanos que tienen una buena preparación, que no son militantes partidistas, que están perfectamente capacitados para ser fiscales, ¿por qué empeñarse en dejar este?
Bueno, pues por la defensa de los intereses creados durante el sexenio de Peña Nieto. Así que sea lo que sea las, digamos, em, fortunas y los dineros de Anaya, lo que me parece que debe de motivarnos no nada más a Anaya, sino a todos los mexicanos más o menos conscientes, es que no nos vayan a dejar un fiscal a modo. Y eso es lo que se está pidiendo ya en este momento al decir el PRI y el Verde, sí queremos a el señor Cervantes, cuya carrera no la veo particularmente brillante. Es un militante y bien militante, no solamente del prismo, sino del grupo Atlacomulco y del grupo de Peña Nieto. Eso es lo que nos quieren dejar de regalo. Eso es, así es como quieren empezar a condicionar a la siguiente administración, sea la que sea, incluso si es priista. Ujú, Yo creo que tiene ujú. esto muchos ángulos que debemos de seguirlos viendo el, en otras ocasiones, en otros lunes, Pues Carmen. lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo este tema, Lorenzo, ¿no crees? Yo creo que es uno vital, es que Es se vital, quiere totalmente vital. ya desvirtuar la siguiente, a la siguiente presidencia, y si no es el PRI el que, como puede ser, si no es el PRI, es una especie de maximato, es otra vez el espíritu de Plutarco Elías Calles metido ahí en el gobierno de Cárdenas. Insisto, Cárdenas se lo pudo quitar, no le fue fácil, fue arriesgado. Podría ser mucho mejor que nos dejaran a un mexicano en, con el que nadie tuviera duda. A lo Ujú. mejor también lo hace mal, pero pues aquí ya tiene una biografía. Totalmente de acuerdo, Lorenzo Meyer. Este es un tema fundamental. Sergio Aguayo, seguramente tienes muchas cosas que decir de este punto. Hay que adelantar incluso que mañana se tiene previsto, nos han informado que se tiene prevista la presentación masiva y pública de un conjunto de organizaciones, de un conjunto de personas interesadas y conocedoras del tema, por cierto, y van a hacer una manifestación bastante nutrida en relación a este tema del que dices, Lorenzo Meyer. Hay que ponerle el ojo y coincido plenamente contigo. Ahí se juega muchísimo. En este tema de la Fiscalía General de la Nación se juega muchísimo para México y por eso hay que subrayar lo que Lorenzo menciona, agregando esto que dice el PRI y el Verde. En donde, pues, sin muchas complicaciones, el PRI y el Verde están diciendo que el doctor Cervantes cuenta pues con la simpatía suficiente y los votos suficientes para conseguir el cargo en el que podría quedarse hasta por 9 años, y ya se están olvidando de la iniciativa que envió el propio Peña Nieto bajo presión internacional al Congreso para modificar el famoso artículo que da el paso automático. Así que, Sergio, estamos en un momento clave sobre este tema tan relevante para México. Sí, Carmen, y lo ligo con la manera como manejamos el pasado. Puede parecer extraño que introduzca este ángulo, pero si tomamos la declaración de Ricardo Anaya en sí misma y nos olvidamos del pasado, decimos qué valentía, qué audacia, qué energía la del líder nacional del PAN que se enfrenta heroico a las fuerzas encabezadas por el PRI y el Verde empeñadas en heredarnos a un fiscal general de la nación, priista y verde. El problema con las declaraciones de Ricardo Anaya es que remiten al pasado y han sido varias las ocasiones en las cuales los líderes panistas se han comprometido con la democracia para luego dar marcha atrás. Menciono dos ejemplos: Manuel Cloutier marchando el 6 de junio de 1988 a Gobernación con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, y su partido dándole el beneficio de la duda, sujeto a su comportamiento, a Carlos Salinas de Gortari unas semanas después,
o Vicente Fox comprometiéndose en el año como candidato a que crearía una comisión de la verdad para luego dar marcha atrás. Aquí la pregunta en el caso de Ricardo Anaya es si realmente se va a respetar su palabra o si simplemente está creando una cortina de humo para defender su prestigio y negociar con el gobierno para evitar que lo sigan golpeando a cambio del apoyo que el PAN pueda darle al nombramiento del fiscal general. No lo sabemos. Y ese es parte del problema que tenemos en la vida pública, que nos falta más transparencia y nos falta instrumentos para medir el pasado. Y me permito regresar no con el ánimo de polemizar, sino para puntualizar un par de cosas a lo que dice Lorenzo Meyer. Por supuesto que coincido con él en que Andrés Manuel López Obrador ha sido de los políticos más hostigados, más perseguidos, y que tiene razón él y Morena en ser precavidos. Sin embargo, ¿hasta dónde el pasado justifica el presente? No lo sé, aclaro, pero lo que sí sé es que en estos momentos la Morena o el partido Morena que preside, que dirige Andrés Manuel López Obrador, tiene los hilos del poder en la Ciudad de México. Es indudable. No todos, por supuesto, pero tiene bastantes hilos de poder. En ese contexto, no entiendo la opacidad con la encuesta. No entiendo el por qué no dan más elementos para explicar por qué no dan más información, algo tan elemental. Si tenemos años exigiendo a través del INAI o de diferentes medios que se nos informe, se nos dé información, simplemente me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, supongo que aquí es un asunto de fe, o se crea o se cree en Morena o no se cree, está bien. Simplemente que el pasado no es justificación, me parece, para el presente, porque los mártires de la cristiandad no fueron utilizados indebidamente para justificar los abusos de los papas Borgia siglos después. Es decir, tenemos que fijar criterios que trasciendan historias y nos den certidumbre, y en ese sentido Morena tenía todo para hacer un ejercicio impecable, el cual nos hubiera satisfecho a todos, y lo único que ha dejado pues es una cortina de humo y de escepticismo. Bueno, pues Sergio Aguayo, nos regresaste a la encuesta, pero déjame regresar a la fiscalía. Déjame regresar a este tema que desde todos los puntos de vista es de enorme trascendencia, esto que se ha comentado sobre el momento que se vive, donde tanto el PRI como el Verde están echando para adelante la idea, ya sin ningún pudor, de que hay que dejar a Raúl Cervantes 9 años como fiscal general. Ya no hablan de la iniciativa que envió el presidente de la República al Congreso para modificar el pase automático. Ahí hay una iniciativa formal del presidente de la República, porque hubo tal cantidad de presiones internacionales del más alto nivel que no le quedó otra al gobierno mexicano que en algún momento determinado tuvo que enviar esa iniciativa y está en el congelador. Y de esa debe hablar Anaya, y de esa deben hablar los demás partidos, y de esa debemos hablar nosotros, porque el tema es que en la ley ya se establece que el último procurador o procuradora se quedará 9 años como el primer fiscal. El último procurador que esté en funciones, que se entiende sería Cervantes, se quedaría 9 años como el primer fiscal general de la nación, una vez que se apruebe la ley orgánica. Si aprueban la ley orgánica, se activa la ley vigente. Aquí lo que se requiere es una reforma que está ahí congelada por el Congreso. Y eso es lo que hay que enfatizar y poner foco precisamente en la obligación que tiene la clase política y los priistas y los del Verde, pues hacerse cargo que fue Peña Nieto
por las razones que sean y en el contexto de presión que sea internacional, quien envió esa iniciativa que debe ser aprobada y modificada de inmediato para dejar libre el camino a establecer un nuevo mecanismo para nombrar al primer fiscal general de la nación. Entonces, lo de mañana va a ser muy importante porque se van a ver ahí voces de muy alto nivel especializadas en el tema. Pero por otro lado, Lorenzo, Sergio, hay que traer a cuenta la experiencia internacional. Apenas la semana pasada, si no me equivoco, hablábamos de la CICIG de Guatemala. Apenas hace pocos días analizábamos con ustedes precisamente la experiencia que países como Guatemala han tenido cuando de colapso de un sistema se trata, cuando un país se ve rebasado absolutamente en su sistema de justicia y la impunidad es rampante, tristemente, como es el caso de México. Bueno, en el caso guatemalteco y ahora el de Honduras con la OEA, pero en el caso guatemalteco, ¿quién nos iba a decir que en tan pocos días iba a brincar esta liebre en donde esta CICIG, la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, pues lanzó un amparo lanzó una indicación junto con la Fiscalía guatemalteca precisamente para investigar al actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mismo que reacciona diciendo que va a expulsar precisamente al responsable de la CICIG en Guatemala. Y bueno, pues déjenme ir a esta experiencia, a este elemento de lo que está pasando en Guatemala, porque nos habla de la dificultad que hay para un país de tener un sistema autónomo del poder político al que debe investigar. El caso guatemalteco, que lo tenemos como referencia y casi ejemplo de los últimos años, ahora está entrando en una situación crítica. Nosotros con nuestro pase automático, los guatemaltecos con esta declaración de Jimmy Morales que tenemos por ahí, donde Jimmy Morales dice: voy a expulsar y lo declaro non grato a este personaje que es el responsable de la CICIG. Así lo dijo. Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Decidí declarar non grato al comisionado Velázquez como un acto de lealtad a la patria. Al haber ejercido acciones que exceden el mandato de CICIG. Bueno, pues ya el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está consternado por las informaciones relativas a que su excelencia, el señor Jimmy Morales, presidente de Guatemala, ha emitido una declaración pública declarando al comisionado Velázquez persona non grata. Así que desde luego hay una reacción y una crisis internacional con este tema. Lorenzo, pues ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Guatemala? Viendo a México, veamos a Guatemala. Bueno, Guatemala iba saliendo de la tradicional Guatemala para entrar a la Guatemejor y volvimos al pasado. Este discurso de Morales, donde dice lealtad a la patria, que por lealtad a la patria, ¿quién sabe cuál es la definición de patria que él tiene? Cada quien usa ese concepto de la manera que más le conviene. El tema sí es fundamental y para nosotros los mexicanos también, Carmen, porque ¿quién nos dice que el fiscal que venga después de que pase este sexenio no tenga que ver con acusaciones sobre financiamiento ilegal de campañas políticas? Que yo creo que hay base para eso enorme. Entonces aquí Guatemala dice, quieren investigar uno de los problemas básicos de la democracia en América Latina y lo vemos con Odebrecht, que se especializó en financiamiento ilegal justamente para elecciones. El agua o el fuego le llegó ya muy cerca al señor Morales y entonces usa a la patria, a la soberanía, a estos conceptos que en sí mismos son muy maleables, tienen un contenido positivo en teoría, pero en la práctica la patria y el interés nacional, etcétera, es lo que ellos, los dirigentes, los que tienen el poder, quieran que sea. La comunidad internacional les ayudó a los guatemaltecos como quisiera que nos ayudara a nosotros. Y ahora el presidente de Guatemala
la rechaza, va a ser muy difícil para la comunidad internacional imponerse sobre un mandatario, porque después de todo sigue existiendo esta ficción de la soberanía, que en la práctica es muy relativa para los países de América Latina, pero la va a usar a fondo. No sé si el secretario general de Naciones Unidas, si la opinión pública mundial se movilice de la manera que se necesita. Ya la opinión pública en Guatemala empieza a movilizarse. Ya las agencias internacionales y la televisión internacional nos muestran manifestaciones públicas en Guatemala, pero eso no garantiza nada. Y al final de cuentas estamos a punto de que se den 2 pasos atrás, uno en Guatemala y uno en México, justamente con esto, con los fiscales, que como vemos en el caso de Brasil, son fundamentales. Un fiscal independiente es un garbanzo de a libra. Nunca lo hemos tenido en México. Lo tienen en Guatemala y ya lo quieren desechar. Es realmente una coyuntura crítica muy desafortunada. A lo mejor nos ganan en los 2 casos, pero hay que hacer la lucha, Carmen, por lo menos para que se sepa que no nos tragamos tamaña píldora, que sabemos exactamente por qué se hacen, no por la patria, o aquí no porque el PRI y el Verde representen a la soberanía mexicana y ellos impongan a un señor del grupo de Atlacomulco para que se quede con nosotros otros 9 años, que insisto, ese es un regalo envenenado. Puede que sí, puede que así sea, pero por lo menos denos el derecho de patalear y de señalar que no aceptamos que eso sea legítimo, ni en Guatemala ni aquí. Ni en Guatemala ni aquí. Y bueno, sí, desde luego, Lorenzo, Sergio, hay una gran cantidad de reacciones ya y las habrá más seguramente en torno a este representante pues de la ONU en Guatemala. Hay que decir que según la propia información de la CICIG, dio una conferencia de prensa el presidente de la Corte de Constitucionalidad, que es Francisco de Mata Vela, y ahí anunció la decisión del Pleno de otorgar amparo provisional con el cual se deja sin efecto de manera provisional la decisión del presidente de la República, Jimmy Morales, de expulsar del país al comisionado Iván Velásquez. Así que los poderes en Guatemala tampoco están dejando actuar libremente a Jimmy Morales, porque por lo pronto esta Corte de Constitucionalidad da este amparo y dice, a ver, alto, vamos a ver qué pasa, pero frena por lo pronto la decisión del presidente de expulsar de Guatemala al comisionado Iván Velásquez. Vino también, como dije, la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, que se dice sorprendido por esta decisión presidencial. Ha dicho que está consternado por las informaciones relacionadas de Jimmy Morales sobre declarar persona non grata al comisionado Velásquez, y viene en la propia página de la CICIG un enlistado de lo que van siendo, digamos, las reacciones internacionales en torno a este tema. La comunidad internacional y distintas organizaciones muestran respaldo y solidaridad al comisionado Iván Velásquez Gómez, al frente de la CICIG, por su lucha constante contra la corrupción. El secretario, bueno, ya mencionamos al secretario general de la ONU y otros tantos manifestaciones que se han dado precisamente al respecto. Está el comunicado oficial de la ONU, hay un boletín de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, hay un comunicado conjunto de las misiones internacionales en Guatemala, de los Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de España, de Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea conjuntamente emiten el siguiente comunicado, que dice: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha desempeñado un papel vital en la lucha contra la impunidad y la corrupción que socavan la seguridad y la prosperidad en Guatemala. La decisión de expulsar al comisionado Iván Velásquez del país daña la capacidad de la CICIG para cumplir con su mandato. Seguiremos colaborando con el Estado de Guatemala
En la lucha contra la impunidad y la corrupción y en apoyo a la buena gobernanza, reconocemos y valoramos el liderazgo del comisionado Velázquez durante su gestión en la CICIG y lamentamos la decisión de expulsarlo del país. Esto es lo que dicen los representantes en Guatemala de todos estos países, como digo, de los Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia y todos los que mencioné hace un momento. Está el comunicado del grupo de donantes del G13, también manifestándose en el mismo sentido. Están comunicaciones diversas de apoyo al comisionado Iván Velázquez desde la Procuración de los Derechos Humanos. Hay un procurador de los derechos humanos, una especie de ombudsman guatemalteco, que es Jordan Rodas Andrade, que habla de la solidaridad y apoyo al comisionado Iván Velázquez. El presidente de la República debe abstenerse de pronunciarse en cuanto al trabajo del comisionado Iván Velázquez en virtud que su entorno familiar más cercano está siendo procesado penalmente a raíz de una investigación que efectuó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. De igual forma, está en curso una investigación al partido FCN Nación, donde fungió como secretario general de las elecciones generales 2015. En tal virtud, no cuenta con la imparcialidad que se requiere para hacer una solicitud de esta envergadura. Mi solidaridad, dice el ombudsman guatemalteco, y apoyo al comisionado Iván Velázquez por su gran trabajo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Guatemala, vitales para procurar el bien común para la población guatemalteca. Vienen otras comunicaciones importantes, como de la Fundación Mirna Mac, que también se manifiesta en el mismo sentido de rechazo al respecto. Varias otras que están aquí, incluyendo el Arzobispado de Guatemala, que también es interesante que la Iglesia Católica en Guatemala se está pronunciando en contra de la decisión de Jimmy Morales de expulsar al comisionado. Dice el Arzobispado de Guatemala: ante la crisis política que vive el país, esta es una información de último momento, ante la crisis política que vive el país y ante los últimos acontecimientos derivados del viaje del presidente Morales a la sede de Naciones Unidas y la noticia de la expulsión del comisionado Velázquez, la Conferencia Episcopal de Guatemala manifiesta: 1. Su pesar por la intempestiva y muy seguramente injustificada expulsión del comisionado Velázquez del país. 2. Su preocupación por la inestabilidad política que el mismo presidente Morales ha generado con su decisión. 3. Su convicción de que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad constituye una necesidad impostergable y una tarea urgente para el Estado de Guatemala. Debilitar a la CICIG hoy equivale a favorecer, en nombre de supuestas banderas soberanas, el que la impunidad y los corruptos salgan beneficiados. 4. El reconocimiento al amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. 5. Pedimos, por tanto, al presidente de la República que asuma la responsabilidad y consecuencias de sus actos. A los diputados al Congreso de la República que no se dejen llevar por intereses partidistas y que tomen las decisiones que les competen atenidos a la búsqueda del bien nacional. Que al pueblo de Guatemala, el arzobispado hace este llamado: que exprese cívica y pacíficamente su sentir, ante los graves acontecimientos actuales. La paz es fruto de la justicia, dice Isaías 32:17, y que Dios nuestro Señor bendiga a Guatemala. Que Dios nuestro Señor bendiga a Guatemala en estas horas difíciles y permita que salgamos de la crisis con una institucionalidad fortalecida, en que la búsqueda del bien común sea el norte necesario en toda acción política y ciudadana. Bueno, esto lo firma la Conferencia Episcopal de Guatemala, que se suma a las otras muchas voces, más las que ya no voy a leer porque están en el mismo sentido, pero sí hablamos, Lorenzo, de una reacción muy importante a nivel interno y a nivel internacional. Sergio Aguayo, antes de que te vayas, cuéntanos qué piensas de todo esto. Carmen, en el trasfondo está el peso que deben tener el factor externo o los actores externos en los asuntos soberanos del país. Escuchaba al presidente de Guatemala y me llamó la atención la retórica en la cual invocaba a la patria y a la soberanía para justificar la expulsión del representante de la CICIG. Mira, estamos en un tiempo de globalización en el cual ese discurso el discurso de la soberanía por sobre todas las cosas,
ha ido debilitándose por el impacto de esta globalización en la cual es legítimo, legal, incluso, que la comunidad internacional se involucre en asuntos internos. Ahora bien, es una relación, es una intervención, es una presencia sujeta a polémicas y no totalmente aceptado, porque los gobiernos aceptan a los extranjeros siempre y cuando hagan lo que se les sugiere. En el momento en que actúan con independencia, entonces se convierten en enemigos de la dignidad nacional y son expulsados. Todos los países del mundo, incluidas las potencias, están sujetas a esta etapa de la historia de la humanidad tan confusa en ese sentido. Pongo como ejemplo el caso de México, en el cual hubo una cierta diferencia en tiempo, pero se empalmaron. La forma como se accedió la simpatía con la cual el gobierno de México recibió al grupo interdisciplinario de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo que había sucedido con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y la reacción tan tímida que tuvo que el gobierno de México ante las majaderías del primero candidato y luego presidente Donald Trump. Si comparamos la manera como se rasgaban las vestiduras con el GIEI y la manera con la cual se escondían atrás de las cortinas para no responderle a Trump, nos damos cuenta de el terreno tan resbaladizo en el que se mueven los gobernantes. Algo parecido, una situación parecida me despertó esta decisión del presidente de Guatemala y las reacciones que están teniendo actores nacionales e internacionales. La pregunta es, ¿qué hará el presidente de Guatemala? ¿Dará marcha atrás? ¿Permitirá que permanezca el fiscal incómodo o lo despedirá? Y lo mismo seguirá pasando en México, en donde ni los gobiernos, ni la sociedad, ni incluso ni la comunidad internacional saben bien a bien hasta dónde llegar. Estamos construyendo nuevos paradigmas históricos, y creo que eventos como el de Guatemala hay que insertarlos en esta nueva redefinición de las reglas con las cuales los países soberanos se relacionan con la comunidad internacional. Sin la menor duda. Pues Sergio Aguayo, gracias por estar aquí esta mañana. Sé que tienes que correr a otras actividades. Por lo pronto, gracias por estar aquí con nosotros en esta parte del programa. Buenos días y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Carmen. Adiós, Lorenzo. Hasta luego. Gracias, Sergio. Y bueno, Lorenzo, seguimos juntos acá. Si te parece, hacemos una pequeña pausa. Vamos a invitar, si te parece bien, a nuestro colega Jesús Esquivel, que tiene varias cosas. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué te puedo decir, Lorenzo? Un montón de cosas que comentar con Jesús y contigo. Pero déjame hacer una pausa y me gustaría regresar a este punto porque creo que es muy importante no perder de vista la importancia, el paralelismo que estamos viviendo entre Guatemala y México con este tema de la CICIG. Si te parece, regresamos y le damos una segunda vuelta al tema con otros elementos que están, pues aquí a la mesa. Bueno, regresamos, Lorenzo Meyer. Te propongo regresar al tema de Guatemala por lo que nos ofrece de reflexión obligada. Desde luego aquí una de las grandes preguntas, y lo dejó Sergio apuntado, es, bueno, pues el tipo de reacciones que puede haber o que está teniendo lugar en Guatemala en este momento. Está habiendo un juego de fuerzas. ¿Qué tan fuerte puede ser un presidente de un país, en este caso Guatemala, si la comunidad internacional, la ONU, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, si el Poder Judicial que se ha establecido en Guatemala en los últimos años, si la Iglesia Católica, si los organismos no gubernamentales, si todos esos factores están diciendo no aceptamos que expulsen a Iván Velázquez y se ponen en un bloque muy fuerte frente a la decisión de Jimmy Morales? Bueno, la gran pregunta es,
¿qué va a imperar en un país como Guatemala? ¿Qué va a ser más fuerte? Y lo traigo a colación por lo que, ahora sí que lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. ¿Qué va a ser más importante? ¿La decisión de imponer una decisión para expulsar a ese comisionado que ahora pues está abriendo la puerta para investigar el entorno de Jimmy Morales? ¿O va a imponerse la otra serie de factores de poder que existen? Lo digo en el caso mexicano, respecto a Raúl Cervantes, se va a imponer el PRI, el presidente y el Partido Verde para imponer a Raúl Cervantes como el fiscal por 9 años, o se va a imponer en Guatemala Jimmy Morales. Creo que el paralelismo cabe, Lorenzo. Sí, Carmen, vamos al caso de Guatemala. Yo creo que aquí es una situación en la que Morales pierde en cualquier caso. Supongamos que se sale con la suya, que expulsa al fiscal y la razón es la investigación de dineros que no deberían de haber intervenido en la campaña electoral donde él sale ganando. Bueno, supongamos pues se impone, no se le va a quitar ya nunca la mancha, la sospecha de que hubo algo oscuro en su campaña. Entonces la legitimidad, pues si no la pierde por entero, a lo mejor sí la pierde por completo, pero si no, va a quedar muy dañada y ya no va a ser el mismo poder presidencial que era hasta ahora. Supongamos, por otro lado, que da marcha atrás. Igual, aquí ya dijo que es la patria la que está en peligro, la que está en juego. Si el presidente da marcha atrás en algo tan importante como la patria y la defensa del interés nacional, pues también queda mal. Así que en este caso ya no tiene salida, ya metió la pata y cualquiera de las dos está mal. Claro que para Guatemala que el presidente quede dañado pero siga el fiscal es muchísimo mejor que si lo sacan, porque no se habrá resuelto el problema de fondo que llevó a la necesidad de un fiscal internacional ahí o un coadyuvante de la fiscalía en el caso de Guatemala, y arrastrará lo que nosotros arrastramos desde hace mucho, estas situaciones turbias en las que todo está gris. Así que Jimmy Morales creo que ya perdió. Guatemala puede perder, pero puede ganar. La debilidad de los presidentes en Guatemala ya se vio con el presidente anterior, que está en la cárcel. No son tan fuertes esos presidentes como es el caso de los mexicanos, que tampoco son lo fuerte que eran, pero son más que los guatemaltecos. Entonces, deberíamos de esperar, desear, pero no confiarnos en que finalmente el interés de Guatemala sea apoyado por la comunidad internacional y se imponga sobre el presidente. Pero aquí él ya quedó completamente abollado. Ya no sé qué sentido tenga seguir siendo presidente después de esto. O pierde la legitimidad o pierde cara frente a sí mismo, frente a los suyos, al tener que recular por la presión externa. Ahora, la presión externa, qué bueno que existe. Ha sido echada de menos en el caso mexicano y mucho, como señala Sergio aquí, con la investigación de lo que pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Si la presión externa hubiera sido más fuerte, pues a lo mejor no nos quedamos como estamos ahora, que vino una comisión del exterior, no pudo terminar bien su trabajo, todo quedó igualmente gris que antes de que viniera, no hay solución para lo de Ayotzinapa, lo venimos arrastrando, el gobierno la viene arrastrando, pero todavía tiene la fuerza suficiente como para querer imponer al fiscal 9 años después del 2018. Ojalá hubiera sido aquí en México más fuerte. No lo fue, espero que en Guatemala sí lo sea.
Pues todavía está la moneda en el aire respecto a México y veremos qué sucede sobre el tema del fiscal general de la Nación. Todavía no está consumado el hecho de dejar 9 años a Raúl Cervantes y veremos qué presiones internas se generan. Lo de mañana creo que va a ser importante, como le decíamos, de muchas voces manifestándose en ese mismo sentido de que no se puede dejar de manera continuada a una figura que está tan asociada y tan relacionada con el actual grupo político en el poder.